اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah, salamu alayhim ajma'in. El segundo punto que tiene que ver con esto de la importancia del autocontrol y esto de sentirnos de alguna manera controlados en nuestro comportamiento, en nuestros movimientos, nuestros objetivos, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos y nuestras acciones, es el tema de además de que son escritas las acciones, como dijimos en la clase anterior, el tema de la cuenta, de la contabilidad de las acciones el día del juicio final. O sea, nosotros creemos que el ser humano será juzgado por sus acciones. Y de hecho, uno es causa de la otra. Esto que se está anotando, las acciones del ser humano, es para que algún día eso se presente ante el ser humano y ante Dios en ese juzgado divino y se haga justicia justamente basado en aquello que encuentre Dios de nuestras acciones presentes, ahí como habíamos dicho. El Corán sobre eso dice, por ejemplo, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ, dice, pondremos las balanzas justas, لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, en el día del juicio final, فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, dice, nadie será oprimido, nadie será objeto de injusticia. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ Ataina biha, dice, aunque sea en la medida de un grano de mostaza. Esta es la ley que yo me había confundido anteriormente, que en vez de decir mithqala khardalin, en vez de decir, digamos, mithqala darratin, habían dicho mithqala khardalin, que bueno, mithqala darratin significa en la medida de un átomo, y mithqala habbatin min khardal significa en la medida de un grano de mostaza. Dice, aunque sea eso, vendremos, digamos, lo traeremos. Traeremos ese granito. Si hace falta ese granito, digamos, para juzgar, entonces lo traeremos. Wakafa bina hasibin, dicen, ustedes mismos serán quienes contabilicen sus cuentas. O sea, ustedes mismos van a ser suficientes para ustedes. O sea, ustedes mismos van a poder ver y saber que, bueno, esto es lo que hicimos, ahí está, no se puede hacer nada. Bueno, otra ley, por ejemplo, dice, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Dice, y si ustedes ponen en evidencia, manifiestan, sacan afuera, digamos, aquello que está en vuestro interior, o por ejemplo, lo dije nada, perdón, o lo internalizan, o lo dejan en el interior, digamos, lo esconden, Dios les juzgará, Dios hará su contabilidad, digamos. O sea, esto no es como la contabilidad normal que uno dice, vieron que por ejemplo, en nuestros países, cuando vienen los inspectores, uno tiene que mostrar los papeles, digamos, las compras, las ventas, los archivos, los recibos y toda esta cuestión, digamos, de contabilidad. Allá no, allá uno es su realidad. Dios encontrará su realidad con todas las acciones, digamos, presentes. Si uno quiere esconder, supongamos que haya posibilidad de esconder, dice Dios, si ustedes ven, lo evidencian o lo manifiestan o lo esconden, da lo mismo, yo les haré mis cuentas. O en otro lugar dice, وَوُضِعَ الْكِتَابُ, dice, pondremos el libro, فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ. Dice, bueno, estarán muy asombrados ese día, ¿no? Y como que les dará lástima, ellos mismos, digamos, les dará lástima, digamos, su propia situación. Dirán, مَا لِهَذَا الْكِتَابِ la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dice, ¿qué es este libro que no dejó ni un detalle, por más pequeño que sea, ni pequeño ni grande? O sea, no hubo acción, pensamiento, sentimiento, movimiento, cualquier cosa que ocurrió, que se manifestó o no se manifestó en esta vida, pequeña haya sido o grande, este libro lo tiene anotado. Wa wajadu ma amilu hadira, dice, encontrarán aquello que hicieron presente. O sea, esto es lo que se habla en muchas narraciones de la corporización de o la materialización de las acciones. Acá las acciones no tienen forma, acá las acciones tienen solamente esta estructura, digamos, del ser humano cuando uno actúa de manera tal que, bueno, al hablar, por ejemplo, habla de esta manera, al dormir duerme acostado, al sentarse se sienta de determinada manera. Sin embargo,
allá se convierte en algo presente. O sea, así como yo tengo, por ejemplo, un lápiz frente a mí, esto está presente, digamos, está como un ser, allá las acciones dicen está presente. Ahora, yo no sé, obviamente, porque es una dimensión distinta, yo no sé de qué forma será su presencia, pero encontraremos a las acciones como seres, como algo que está presente, o por lo menos como algo presente. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Y Dios dice, no es injusto, no oprime al ser humano. Entonces, todas las acciones del ser humano, sus dichos, sus pensamientos, sus creencias, vendrán junto a él el día del juicio final para establecer cuál será su devenir, digamos, hacia dónde se dirigirá. Y esa va a ser la, digamos, cuenta que va a hacer Dios, que obviamente, bueno, entre persona y persona dicen que hay diferencia, cada uno tendrá un tiempo determinado y será diferente. Dice el profeta, por ejemplo, acerca de esto, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَيُخَفَّفْ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَكُونُ أَهْوَنَ عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ يُصَلِّيهَا فِي الدُّنْيَا. Dice, por ejemplo, el tema de el día del juicio final, en la contabilidad del creyente, Dios dice, digamos, mermará, o digamos, se lo hará fácil, de tal modo que es como si fuera que el creyente reza un rezo obligatorio en esta vida. O sea, así tan simple será para la persona verdaderamente creyente. Y el último punto tiene que ver con los testigos, que dice el Corán también, وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ. Dice el día del juicio final, que Dios enviará a cada cada comunidad como con un testigo de entre ellos, dices. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. Y tú, oh profeta, serás testigo de ellos. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Hemos hecho descender el libro como, digamos, explicación para cada cosa. وَهُدًى وَرَحْمَةً. Y como una guía y misericordia. وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ. Y como una buena noticia o algo, digamos, que alegra a los musulmanes. O, por ejemplo, dice eso con respecto al testimonio, digamos, el estatus de testigo que tiene el profeta Muhammad con ese paz. Dice que los mismos miembros y la piel, hay veces los ojos, la lengua, las manos van a hablar y van a ser testigos nuestros. Dice, حَتَّى إِذَا مَا جَاءُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Hatta idha ma ja'uha, dice aquellos cuando, digamos, hasta aquellos cuando vuelvan, cuando vengan al día del juicio final, a la digamos, contabilidad divina, tendrán como testigos a sus oídos, sus vistas, sus pieles, digamos, el tacto, sobre aquello que hicieron. Es decir que será muy difícil poder negar, porque si uno lo niega, primero dijimos, Dios mismo sabe lo que hay en el interior si uno no lo evidencia. Si eso tampoco funciona, que obviamente funciona siempre, pero si eso no funciona, entonces está el profeta como testigo. Si eso no funciona, que también funciona siempre, están por ejemplo, las extremidades, digamos, los miembros, el cuerpo, o como dice acá, los oídos, o la vista, o por ejemplo, la piel. Y eso realmente da miedo. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.